Bueno, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo en que nos podemos conectar para compartir de la palabra del Señor, pero también para decirles de todo corazón que es nuestro deseo que Dios les esté bendiciendo en gran manera, que Dios esté obrando en la vida de cada uno de ustedes, más cuando estamos viendo el Dios de los imposibles, que Dios está haciendo grandes cosas en medio de nosotros, que Dios está haciendo obras tremendas, prodigios en medio de nosotros y que pues tenemos que reconocerlas. Y entonces hoy vamos a avanzar en este tema del Dios de los imposibles. Acordémonos, la semana pasada pues sí vimos a Dios ahí frente a lo inconquistable y cómo Dios permite que su pueblo avance con su poder, pues Él derribó las murallas de Jericó para que su pueblo conquistara aquella ciudad que era inconquistable. Y hoy vamos a continuar con este tema, pero hoy vamos a ver a Dios frente a lo impedible. ¿Qué hay en tu vida que tú consideras que verdaderamente es impedible? Y es que piensa en esto, mi amado. A veces estamos tan encasillados en nuestros esquemas, en nuestros paradigmas, en nuestras lógicas, que muchas veces no nos atrevemos a hacer algunas cosas. No nos atrevemos a pedir algunas cosas. No nos atrevemos a salirnos del esquema para buscar opciones. Y de pronto sea el temor a ser rechazados, de pronto a no parecer tan adecuados o a parecer más bien como desadaptados o desajustados, a que se nos tilde como de locos o cosas sin sentido. Y pues ese sentimiento, ese temor a sentirnos excluidos, la culpa o que más bien nos ignoren por considerarnos como lógicos y lógicos, pues hace que nosotros todas estas cosas que tenemos en el corazón más bien las callemos y como que mejor digamos, no, es que esto no es para mí, y nos resignemos ahí mirando las cosas desde lejos, pero sin atrevernos realmente a pedirlas delante de Dios. Y por eso hoy te desafío a que pienses en esas cosas que tú como que te mareas para pedirle al Señor. Y entonces en ese sentido, hoy vamos a ver el tema, el riesgo de la fe. Porque es un riesgo, te vas a tener que arriesgar a hacer lo que nadie quizás hizo antes, a decir o a pedir quizás lo que nadie pidió. Pero si quieres avanzar en el reino de Dios, de este Dios de los imposibles, vas a necesitar correr el riesgo que la fe implica, porque la fe es un riesgo. Y para ver este tema, para ilustrar este tema, pues he traído una historia que está en el Antiguo Testamento, por allá en el libro de Números, y los voy a inducir de esta manera. Este pasaje tiene que ver con las hijas de un varón que se llamaba Zelofejad. Bonito ese nombre, Zelofejad. ¿Y qué pasaba con ellas? Ellas habían sido rechazadas como herederas de las tierras de su padre. ¿Por qué? Porque eran mujeres. Imagínense, eran mujeres. Y claro, solamente los hijos varones tenían el derecho de heredar. Las mujeres no. Y esa era la ley en su momento. Y como esa era la ley, pues era aceptada por todas las personas. Todas las personas aceptaban que esa era la ley. O sea, no había nada que hacer. Todas las mujeres sabían que ellas no podían heredar, a menos de que fuera a través de sus maridos. Y pues, me pregunto, ¿cómo tomarían estas mujeres la decisión de no entender como tan claramente esta ley? Algo anda mal en esta ley. ¿Cómo llegaron ellas a esa decisión? ¿Cómo tomaron la decisión de apelar a una ley que abiertamente era injusta, pero que era la ley, que era la costumbre? ¿Sería que ellas lo hablaron entre ellas? ¿Quién comenzaría la conversación? ¿Quién sería como la más valiente que se atrevió a tomar la decisión de apelar a una ley que ellas de alguna manera pues no la consideraban justa? Y bueno, pues la Biblia no nos lo dice.
La Biblia no lo dice, pero sí dice que se presentaron delante de la autoridad, que presentaron allí su queja, presentaron su situación y pues allí ellas consiguieron algo que realmente era inadmisible. Y voy a esto, hermanos míos, quizás a usted o a mí, quizás cuánto tiempo el enemigo nos ha tenido diciéndonos que no, que eso no se puede, que para ti eso no es posible, que ese temita contigo no tiene nada que ver. Hermanos míos, cuánto tiempo el enemigo maltratándonos de tal manera que no, ¿cómo vas a acceder a esto si eso no es para ti? Resígnate con lo que tienes, resígnate con la situación que estás viviendo, porque para ti esto no es posible. Confórmate con las cosas, amóldate a las circunstancias, porque esas son las palabras que normalmente terminamos nosotros escuchando. Eso es lo que nosotros terminamos mirando. Pero yo creo que aún estas jovencitas, estas hijas de Zelofehad, pues ellas quizás las vecinas o los vecinos les aconsejaban: no, miren, ¿cómo se les ocurre hablar a ustedes de esas cosas? ¿Cómo piensan ustedes que la ley va a cambiar solamente por eso? Y bueno, quizás trataron de desanimarlas, de desalentarlas de tanta manera, pero ellas al fin y al cabo echaron para adelante. Ellos se decidieron a buscar el favor de Dios, el favor de las autoridades, y por eso ellas fueron delante de las autoridades al lugar adecuado donde tenían que hacer. Entonces, hoy lo que vamos a ver, cómo se hizo esto de pedir lo impedible. Y en ese sentido vamos a ir a la Escritura, y para ver primero que necesitamos reconocer que Dios siempre nos escucha. Dios nos escucha. Y hermano mío, ¿cuántas son las personas que ya de entrada el mismo enemigo les está diciendo: ni ores porque Dios a ti no te escucha? Pues vamos a mirar este tema muy de cerca, allí en el libro de Números, en el capítulo número 27, los versículos 1 y 2. Dicen de esta manera: vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: pues bueno, mis hermanos, aquí yo veo un grupo de hermanas en el Antiguo Testamento que ellas están comprobando que Dios sí se interesa por todas las personas, que a Dios sí le interesa aquella persona, y máxime si esa persona ha sido rechazada, ha sido objeto de una injusticia. Aquellas personas que han sido más bien no aceptadas, como desencajadas, aquellas personas consideradas quizás como no tan sabias, por no decir locos, ¿cierto? Aquellas personas poco favorecidas, pues mire que Dios sí se ocupa de ellas. ¿Y cuál era la situación? Ellas habían quedado solas y no tenían heredad. Su padre, Zelofehad, había sido un hombre quizás adinerado, quizás con riquezas, pero no había tenido hijos. Y para ese tiempo, pues las mujeres heredaban propiedades o terrenos solo a través de sus maridos. O sea, aquí se planteaba un problema bastante complejo. ¿Por qué? Porque Zelofehad pues no tuvo hijos varones. Dios no le dio hijos varones, pero le dio unas hijas, y unas hijas bastante particulares, unas hijas muy interesantes, ¿no? Me gusta porque los nombres de ellas nos hablan mucho de lo que eran ellas. Mire, Maala quiere decir enfermedad o dolencia. Hágame el favor ese nombre. Maala, enfermedad o dolencia. Noa significa descanso o reposo. Ogla quiere decir perdiz.
también una palabra usada ahí como boxeador. Milca, que quiere decir reina, abogada. Tirsa, que quiere decir placentera. O sea, ¿qué nombres las que tenían estas señoritas? Y cada uno de esos nombres pues revelaba sus habilidades o quizás su carácter. Y lo que sí es claro es que las adversidades que ellas habían tenido que enfrentar en la vida pues las hicieron muy fuertes y las hicieron realmente tenaces, pero también con tacto y con coraje, con sabiduría, con gracia, para poderse presentar delante de la autoridad. Ahora, como les digo, a mí me intriga saber cómo ellas llegaron a ponerse de acuerdo para apelar esta situación tan anormal, tan injusta. ¿Cuál sería la primera? ¿Cuál sería la más valiente que comenzó el tema? ¿Cuál sería la que planteó la situación? ¿Cómo llegar al momento de la repartición de la tierra y pedir que, oiga, nosotras necesitamos que se nos tenga en cuenta? ¿Cómo llegaron ellas a esa decisión? Quizás hasta oraron, ¿no es cierto? Y pues ellas se dispusieron. Lo que sí es claro es que ellas se dispusieron a hacer algo que era totalmente inconcebible en su época. ¿Cómo así que las mujeres van a heredar? ¿Y qué hacen ellas? Ellas van al lugar correcto, en el tiempo correcto y delante de las personas correctas. Dice aquí la escritura que ellas fueron delante de Moisés, que era la autoridad administrativa, pero también eclesial. Que allí estaba Aarón, que era el líder espiritual, era el sacerdote. Estaban allí los ancianos, los príncipes, toda la congregación. Y estas mujeres no se arrugaron por el hecho de ser mujeres y están levantando una petición totalmente inconcebible. Ellas están pidiendo algo que es impedible. Ellas están reclamando una herencia que claramente la ley no las reconocía. ¿Qué pasaría con estas mujeres? Ellas encuentran el riesgo de su fe, porque por fe es que ellas se estaban presentando. Y entonces allí, ¿qué pasaría con ellas? ¿Sería que las ignorarían? ¿O de pronto más bien las amonestarían? ¿O de pronto serían juzgadas y quizás apedreadas? ¿O de pronto serían escuchadas y atendidas sus peticiones? ¿Qué pasaría con ellas? Porque me gusta imaginar la escena y yo pienso que alrededor de estas mujeres pues también había muchas mujeres viviendo la misma situación, pero que ellas no decían nada. Pero estas eran diferentes. Estas eran especiales. Ellas no se decidieron a quedarse cruzados de brazos esperando a morir en la pobreza, sino que ellas se levantaron, se arriesgaron y ellas se presentaron allí delante de las autoridades y que pase lo que tenga que pasar. Quizás ellas comentaron ahí con otras mujeres y pues lo que siempre pasa, ¿no? A veces le comenta uno al hermanito y no sueñe, mi amado. Milagros en este tiempo ya no hay. No, ¿cómo se le ocurre? Eso Dios no le da a ustedes. Eso Dios no concede eso. Quizás estas mujeres fueron desalentadas en todas las maneras, pero no importaba para ellas. Ellas estaban decididas a echar para adelante su pedido impedible. Ellas estaban corriendo el riesgo. Mi punto es, mi amado, ¿dónde vas tú cuando eres objeto de una injusticia? ¿Delante de quién vas ante una dificultad insalvable? ¿Te conformas? ¿Te quedas? ¿O te arriesgas como estas mujeres? Me gusta, hermanos míos, me gusta mirar ahí, por ejemplo, en el Salmo número 22, el versículo número 24 dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Mire que tanto estas mujeres como usted y como yo podemos tener la absoluta certeza de que Dios nos escucha, de que a Dios sí le interesa lo que nos pasa, y de que a Dios sí le place escuchar de nuestra boca y de nuestro corazón esas cosas que el mundo quizás considera inconcebibles.
pero Dios sí es glorificado cuando le presentamos a Él, oiga, pues peticiones que nadie le haría. Me gusta que la Biblia dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. ¡Wow! ¿Qué podemos nosotros pedir? ¿Qué es lo que nos limita, mi amado? ¿Qué son las cosas que consideramos totalmente impedibles? Porque ¿sabe qué? Una certeza es que Dios sí nos escucha. Dice la Biblia: nada tenéis porque nada pedís. Dice la Biblia, mi amado hermano, que Dios, que no escatimó a su propio Hijo, sino que nos lo entregó, lo ofreció por nosotros, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas que le pidamos? O sea, Dios sí está dispuesto y le interesa escucharnos haciendo esas peticiones y haciendo esas solicitudes, pues de verdad que traen gloria a su nombre. Ahora, ¿delante de quién vamos? Me gusta que el Salmo número 73, versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. ¿A quién tengo yo? Yo puedo ir delante de Dios y pedir lo que para el mundo será impedible, lo que el mundo considerará ilógico, lo que el mundo considerará locura. Yo puedo pedirlo delante de Dios. Estas mujeres no se pusieron a contemplar si las verían como desadaptadas, como viejas locas, como viejas guerrilleras, como que no sé qué cosas. Ellas se presentaron con una necesidad delante de Dios, cosa que nadie había hecho antes. Que quizás muchas personas pasaban por ese mismo sufrimiento, pero nadie decía. Ellas no estaban dispuestas a morir en la pobreza. Y es que no tenemos por qué. Miren, hermanos míos, Salmo número 121, versículo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es que nosotros sí podemos alzar nuestros ojos a Dios. Es que usted y yo tenemos un recurso que nadie más tiene. Los creyentes podemos alzar nuestros ojos a Dios y de recibir de Él el socorro de Él, la ayuda de Él. Amados, estamos desaprovechando esa oportunidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Recuerda que Dios es misericordioso y Dios es bueno. Y Él tiene misericordia de nosotros, y quizás somos nosotros los que nos hemos sentido excluidos. Ay, es que yo, pues, ¿qué le voy a pedir al Señor? Arriésguese a pedirle. Ay, pero es que Dios no se mete en esas cosas. Arriésguese, de pronto sí. Hermanos míos, a veces somos nosotros los que consideramos las cosas como que ilógicas, como que esto no se puede. Pero estamos viendo, hermanos míos, estamos teniendo un acercamiento al Dios de los imposibles, y Él nos escucha porque Él tiene misericordia. Y no es, mi amado, ni por la santidad suya ni por la santidad mía, es por la misericordia del Señor. Es por los méritos del Señor Jesucristo que nosotros podemos entrar delante del trono de su gracia. Así que podemos pedirle cosas que realmente quizás el mundo considere como locas. Y yo veo aquí a estas 5 mujeres de una familia sin hombres, y ellas saben que el futuro de su pueblo pues se juega en esta decisión. Ahí es una decisión muy importante, porque si solo se da tierra a los hombres, pues la familia, el apellido de su padre desaparecerá. ¿Sabe? El nombre de esas personas desaparecería. Es decir, la casa de Zelofejad no tenía futuro. No había manera. Pero ¿saben qué? También, hermanos míos, ellos estaban manejando una lógica en fe. Oiga, porque Dios había prometido que todas las personas vivirían en paz en su tierra. Y si pues estas mujeres no recibían la herencia, esa promesa de Dios no se cumpliría. Y ellas no estaban dispuestas a pasar necesidades y pobreza solamente porque no eran hombres, solamente porque quizás la riqueza de su padre iba a ser traspasada a sus tíos, a sus primos, qué sé yo. Ellas no estaban dispuestas a eso. Entonces, por eso ellas se presentan delante de las autoridades.
y van allí al lugar santo, al tabernáculo, y allí ellas se presentan. Y sabe que ahí, hermanos míos, es donde nosotros debemos entender que cuando comprendemos que Dios nos escucha a todos, que se interesa por nuestras situaciones, es que nosotros, número 2, no nos podemos resignar a las circunstancias. Tú no tienes por qué resignarte a las circunstancias. Las circunstancias no gobiernan la vida de los creyentes. La vida de los creyentes es gobernada por la fe. Usted y yo vivimos por fe, no por vista, no por circunstancias, no por momentos que pasamos y que van y vienen. La historia continúa ahí, dice Números capítulo 27, versículo 3 y 4, dice: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Aquí vemos a estas mujeres que, hermanos míos, hay algo que aquí no está funcionando bien. ¿Por qué vamos a perder las riquezas de nuestro padre solo que nuestro padre no tuvo hijo varón? ¿Por qué? Hay algo aquí que no está funcionando. Nadie ha pedido eso antes, nadie ha tocado eso antes, nadie ha dicho nada sobre eso antes, pero estas mujeres entienden que hay algo que no está funcionando. Y ellas se presentan allí delante de las autoridades. Ellas se presentan delante de Moisés para que las ayudara. Y noten ustedes que ellas hablan de su padre. Ellas expusieron el caso de su padre y esperaron en la decisión de Moisés. Era Moisés el que tenía que resolver. Pues ellas lo veían realmente como la autoridad. Y entonces ellas se presentan allí porque no comprenden. No están de acuerdo, mis amados. Y no estamos hablando de una rebelión. Ellas están hablando de que el papá de ellas no estuvo en la rebelión de Coré, sino que ellas saben que su papá murió en su propio pecado. Es decir, Zelofejad hacía parte de la generación que murió en el desierto como consecuencia de la incredulidad. Es la primera generación, los que salieron de Egipto, pero que por su incredulidad tuvieron que dar vueltas ahí en el desierto. Y él hace parte de los que murieron en su pecado de incredulidad. No le creyeron a Dios. Pero ahora están estas 5 que sí le creen al Señor. Y pues estas se arman de valor estas mujeres y dicen: no, Señor, la herencia de mi padre no la van a recibir mis tíos. La riqueza de mi padre tiene que quedar en la familia, y pues no nos vamos a quedar con las sobras de lo que nos quieran, de lo que nos quieran ahí por misericordia dan. Así que pensemos, hermanos, un momento. ¿Qué habrán sentido aquellas mujeres? Yo no sé si ellas se presentaron allí delante de las autoridades y temblándole las piernas, hablando ahí con timidez, con angustia, no sé, pero ellas se presentaron ahí en el lugar que Dios había determinado. Era el tabernáculo, era la asamblea, eran los líderes, ahí ellas se presentan. Oiga, y pues con tremendo valor, siendo conscientes de su necesidad. Y pues no sabemos cómo llegaron estas allí, si temblaron o no temblaron, si se asustaron o no se asustaron, pero lo que sí nos deja claro el texto es la osadía, el valor de estas mujeres. Hermanos, qué atrevimiento reclamar la posesión de su padre. Qué atrevimiento. ¿Sabes qué, amado? El Señor Jesucristo vino para dejarte una herencia que el diablo no quiere que ni tú ni yo recibamos. Y amado hermano, tú tienes una herencia rica, maravillosa, que Dios sí te otorgó, pero que necesitamos creerle más a Él que a las mentiras del enemigo y presentarnos delante del Señor y reclamarlas.
No sé por qué a veces tenemos la tendencia a sentirnos que somos inferiores, que es que los creyentes que alcanzan las promesas son los creyentes que salen por televisión o de las iglesias que tienen multitudes. No, mi amado hermano, tú también tienes el mismo derecho, tú tienes el mismo Espíritu Santo del Señor. Quizás, mis amados hermanos, tengamos que reconocer que hemos tenido tiempos de vivir bajo presión. Quizás sí se siente uno aplastado por las circunstancias, pero hermanos, es tiempo de levantarnos y reclamar lo que nadie reclamaría. ¿Por qué no aprendemos de las hijas de Zelofejad y reclamamos nuestra herencia? ¿Por qué no te levantas hoy con valor y presentas tu petición delante del Señor? ¿Por qué no reconoces que Él te escucha? ¿Por qué no te arriesgas a salir a exponer tus circunstancias para que no te amoldes a ellas? Mire, Jesús en varias oportunidades, a mí me encanta esto, porque Jesús, por ejemplo, en Marcos capítulo número 9, Jesús habla allí y dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús allí a Marta también le dijo, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Esto es un asunto de fe, mi amado. Esto es un asunto de fe. Aquellas mujeres se atrevieron a confiar en Dios. Y tú me puedes decir, pero es que, hermano, yo no veo la fe de estas mujeres por ninguna parte. Te voy a decir, estas mujeres están hablando cuando se va a hacer la repartición de la tierra antes de que sea conquistada. Aquí la tierra todavía no está, pero ellas tienen claro que Dios hizo una promesa y que esa tierra se las iban a dar, y ellas dicen, nosotras sí queremos tener participación en esa tierra. Entonces ellas están presentando una petición en fe, no gobernada por las circunstancias. ¿Por qué? Porque solamente heredaban los varones. ¿Pero por qué? Porque la tierra todavía tampoco había sido conquistada, había que conquistarla. Pero ellas sí quieren en fe recibir esa promesa del Señor. Y ellas saben que Dios sí es defensor de las causas injustas, ¿cierto? Y ellas, llenas de fe en las promesas del Señor, pues se presentan allí. Se atrevieron a pedir lo impedible y confrontaron a una ley que verdaderamente era injusta. El punto es, ¿cómo reaccionaría Moisés ante la petición de estas mujeres? Yo no me puedo imaginar, hermano, qué cara hizo Moisés cuando ve a estas mujeres allí envalentonadas, llenas de valor, no atrevidas, no groseras, no, hermanos míos, ellas presentadas allí delante de él, haciendo una petición que nadie había hecho. ¿Cuál sería la cara de Moisés? ¿Cómo reaccionó Moisés ante esta petición? ¿Las mandaría a apedrear? Pues Creo que no fue la idea. Entonces, pues si número 1, Dios nos escucha. Número 2, no somos gobernados por las circunstancias. Número 3, es que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y entonces la historia continúa de esta manera. La historia continúa ahí en el versículo número 5, capítulo 27, libro de Números. Dice, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová le respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la herencia de su padre a ellas. Guau, mi amado hermano, mira que estos que quizás pensarían que Dios iba a responder que no, ahora responde que sí. Mira que sí, este Moisés que se sintió quizás empapelado con la situación, este Moisés ¿qué hago ahora con este chicharrón? Pues ya se lo voy a llevar delante de Dios. La circunstancia es tan difícil que se lo voy a llevar delante de Dios. Y allí delante de Dios es que Moisés presenta la circunstancia y es Dios el que dice, oiga, claro, estas mujeres tienen la razón. Amado, ¿no nos ayuda eso a creer? ¿No nos anima eso a creer? ¿Acaso la Biblia no dice que no hay nada imposible para Dios?
Pégale una mirada ahí a Lucas capítulo 1, el versículo 37 dice que no hay nada que sea imposible para Dios. Por allá en el libro de Jeremías, en el capítulo número 32, dice que para Dios no hay nada que sea difícil. Nada es difícil para Él. Y por eso, como hemos visto, a Él sí le gusta que las cosas se pongan un poquito más complicadas, porque pues para Él no hay nada que sea imposible. Ahora, para Dios no hay nada que sea imposible. Entonces, si para Dios no hay nada que sea imposible, pues es necesario presentarnos nosotros delante de Él con nuestras peticiones, por locas que parezcan, por difíciles que sean. Hoy te animo, mi amado hermano, a que cruces esa frontera, a que salgas del esquema, a que abandones la lógica, a que abandones los patrones preformateados, a que abandones toda circunstancia. Olvídate de tu angustia y más bien enfrenta ese momento difícil y llévalo delante de la presencia de Dios. Cosas imposibles para Él no hay. Quizás tengas que pasar la frontera de hablar por ti mismo delante de Dios. Conozco una cantidad de personas que, pastor, ¿oras por mí? Y claro, con mucho gusto yo lo hago. Pero ¿sabes qué? Tú también puedes orar delante de Dios por ti mismo. Tú tienes el mismo acceso que tengo yo. Tú crees en el mismo Dios que creo yo. Amado, claro, es muy interesante y muy bonito en que oremos los unos por los otros. Claro que sí, y les animo a que lo hagan. Pero también te animo a que ores por ti mismo y para ti mismo. Presenta tu propia causa delante del Señor. Nadie más interesado que tú, nadie más sabe de la circunstancia que tú mismo. Pasa esa frontera. Dios te escucha a ti. Quizás tengas que dejar esa falsa modestia que, ay, es que como yo no soy tan santo como fulano, ay, es que como yo no sé orar tan bonito como sutano. Olvídate de eso y presenta tu necesidad delante de Dios. Presenta tu sueño, tu meta, tu anhelo delante de Dios. Por ilógica, por irracional que parezca, está en tu corazón y Dios quiere escucharte. Que tú mismo le digas. Pasa esa frontera quizás de la timidez que a veces no nos permite ni siquiera hablar con las personas, mucho menos con Dios. Olvídate de tu timidez y preséntate delante de Dios. Arriésgate, porque tu fe te lleva a correr ese riesgo. Preséntate delante de Dios. Cruza esa frontera de aquellos que consideran que Dios es inalcanzable para ti. No, Dios está cerca de tu corazón, cerca de tu boca. Ahí está el Señor, Él está pendiente. Esas mujeres realmente se presentaron delante de Dios y con su petición, pues ¿qué fue lo que hicieron? Demostraron, hicieron crecer, agrandaron, engrandecieron la imagen de Dios delante del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios sí se puso de parte de ellas, porque Dios sí las apoyó. Cuando todo el mundo esperaría que Dios dijera que no, pues Dios dijo que sí. Dios les dijo que sí y que tendrían parte en la tierra prometida. Que hermanos míos, a veces nos están frenando. No, es que eso no es prudente. Eso lo resuelva Dios si es prudente o no. A veces nos están ahí limitando. Es que eso nunca ha ocurrido. Bueno, pues tendrá que ocurrir. En este caso, estas mujeres se presentan delante del tribunal más alto que había y presentan allí su solicitud. Y Moisés, que se siente empapelado, entonces él va delante del único sabio, justo y todopoderoso Dios. Y allí Moisés escuchó de Dios el sí para estas mujeres. Ahora, a veces yo pienso en Moisés, sí, el valor de este Moisés, que tampoco se cerró a los prejuicios de género, qué sé yo, ya como que había discusiones sobre eso, pero esos prejuicios injustos. Moisés no determinó por el contexto cultural, es que así, aquí hacemos así, y así como hacemos así siempre va a ser. Moisés no juzgó conforme a las costumbres de lo conocido o lo sobreseguro. No, Moisés fue delante de Dios. Él antepuso la justicia por sobre la costumbre, la misericordia por sobre la costumbre.
Y por eso fue que Moisés llevó delante de Dios el tema. Él no lo podía decidir, pero Dios sí. Y yo pienso, hermano, cuando Moisés escuchó el caso de estas hermanas, pues él no sabía qué hacer. Él dice, no, yo llevo esto delante de Dios. Amado, tú tienes una herencia. Créemelo, tienes una herencia. Es importante que tú sepas quién eres en Cristo Jesús. Una mujer enferma escuchó de Jesús. Esta también es hija de Abraham. Un hombre malo, ladrón, un hombre pues recaudador de impuestos y era jefe de recaudadores, o sea, era ladrón de ladrones. Este escuchó de Jesús, este también es un hijo de Abraham y por lo tanto tiene herencia. ¿Sabe? Yo puedo decirte con absoluta certeza, porque así lo dice el libro de Gálatas en el capítulo 3, el versículo 29, que tú tienes herencia. ¿Por qué? Porque tú haces parte de la familia de la fe desde Abraham hasta hoy. Somos propietarios de nuestra propia herencia. ¿Por qué? Porque el Señor nos la dio. Y lo mismo que estas 5 hermanas, pues tú tienes herencia en tu Padre Celestial. Entonces, ¿por qué te quedas allí? Entonces, ¿por qué pasas necesidad? Entonces, ¿por qué enfrentas dificultad? Si tú puedes pedir delante del Señor, corre el riesgo, anímate. No te van a apedrear en estos tiempos, te lo aseguro. No te van a apedrear, no te vamos a tratar de loco. Atrévete a pedirle al Señor, porque tu Padre te ha dejado una herencia. Seas hombre, seas mujer, tú puedes recibir una herencia igual que cualquier creyente en el mundo. Tú tienes el mismo acceso al Señor. Eres hijo de Dios y eres poseedor de una herencia. No te creas las mentiras del enemigo, porque quizás cuando muchas personas estaban esperando que Dios dijera que no, pues Dios dijo que sí. Dios escuchó la petición de las hijas de Zelofejad. Y claro, hermanos míos, aquí vale la pena decir, wow, Dios, te sobraste, Señor. Las cosas no son tan rígidas como parece. Moisés escucha a estas mujeres, él ve que el reclamo es justo, que aquí hay una cosa que es injusta y que ellas tienen derecho a la herencia. Y con determinación también Moisés va delante de Dios y Dios le dice, claro, estas mujeres tienen el derecho, dales la posesión de la heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la herencia de su padre a ellas. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos míos, ni siquiera la ley era tan inquebrantable. ¿Te das cuenta que Dios obra en misericordia? Y me encanta ver que estas mujeres no solamente consiguieron beneficio para ellas, sino que esto alteró el curso de la historia. Mire que aquí nace una ley nueva, porque ahí el versículo número 8 dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija, y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos, y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a sus parientes más cercano a su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Mire, mis amados hermanos, que aquí se cambió totalmente la ley. Aquí recibieron en beneficio una cantidad de personas que pues la Biblia no nos la registra, pero que tremenda cantidad de beneficio. ¿Por qué? Porque 5 mujeres se atrevieron a pedir lo inconcebible, lo que nadie pediría, y ahora transformaron una ley, cambiaron una ley. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, que si pides lo impedible, estarás afectando no solamente tu propia vida, sino las generaciones por venir?
¿Cuántas generaciones tienen que seguir pasando en pobreza y en necesidad y en miseria, vida tras vida, solamente porque tú y yo no nos atrevemos a quebrar la maldición que ya fue derribada en la cruz de Jesús, allí donde todo decreto que nos era contrario, pues fue anulado? No vivimos bajo maldición, vivimos bajo la bendición del Señor, y por eso no podemos continuar de la misma manera. Solo tienes que arriesgarte en fe a pedir aquellas cosas que son impedibles. Y mira, acuérdate, esta es una petición en fe. ¿Por qué? Porque número cuatro, sí quiero que notes que debes reconocer la necesidad de perseverar. Y es que perseverar es un principio fundamental en el reino de los cielos. Jesús dio una parábola por allá en Lucas capítulo número 18 acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Necesitamos perseverar en nuestras oraciones, necesitamos perseverar en nuestras peticiones, necesitamos permanecer en el tiempo para que hasta que Dios nos resuelva, hasta que Dios obre en beneficio de sus hijos o ponga paz en nuestro corazón de que la ley es así y que no hay cambio. Cosa que dudo, porque el Señor tiene nuevas sus misericordias todos los días. Y mire, dice ahí en el libro de Josué, en el capítulo 17, el versículo 3 dice: pero Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas. Los nombres de las cuales son estos, acuérdate: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio la heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme a lo dicho por Jehová. Yo quiero, hermanos míos, que tú entiendas en esta mañana este momento particular, porque la petición, estas 5 damas lo hicieron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar y de los ancianos allá en el tabernáculo, estando en el desierto, cuando todo era una promesa. Pero aquí ellas, más o menos 45 años después, cuando ya la tierra está conquistada, cuando ya la están repartiendo físicamente, es que ellas vienen a recordarle a Josué: no vaya sea que a él se le haya olvidado, no vaya sea que él se haga el de las gafitas, no vaya sea que a él se le dé por darle la herencia a otras personas. Ellas vienen y le recuerdan a Josué: Josué y señor sacerdote Eleazar, nosotras hace 45 años le pedimos a Moisés que llevara esto delante de Dios, y Dios nos dio herencia. 45 años después, Josué les está entregando las llaves de la casa. Aquí está la tierra conquistada, esta es la tierra prometida. Qué maravilloso, mi amado hermano. La petición y el reclamo de estas 5 mujeres cambió el derecho de toda la ley, y ellas perseveraron, y ahora estaban recibiendo las llaves de su casa, las llaves de su tierra que Dios daba para ellas. Moisés había muerto, ya quizás eso hubiera pasado, eso se quedó en el olvido. Pues ellas no lo habían olvidado. Ellas presentaron su petición delante de Josué ahora. Ellas se atrevieron a hacerlo. Ellas corrieron el riesgo. Quizás Josué les podía haber salido: no, mira que eso se me olvidó. Hola, yo no sabía de esto. ¿Cómo así? Y empapelarle la situación. Estas corrieron el riesgo nuevamente y le recordaron a Josué. Y entonces, ¿qué pasó? Ellas recibieron la tierra por heredad. Ellas heredaron y cambiaron las circunstancias de todas las personas de su tiempo. Hermano, quizás tú no te atreves a pedir. Quizás has estado tan maltratado con las circunstancias del pasado. Quizás hasta nuestro propio pecado, quizás los recuerdos, los traumas, quizás la baja autoestima, quizás el haber fracasado en el matrimonio,
Quizás circunstancias que consideras tú que como que te imposibilitan delante de Dios. Pero hoy, mi amado, hoy necesitamos aprender de las hijas de Zelofejad. Tenemos que presentarnos delante del Señor a reclamar nuestra herencia. Ir al lugar apropiado delante de la persona apropiada, al lugar santísimo, al Señor de los cielos, y presentar nuestra petición, por loca que parezca. Y creo, mi amado hermano, que entre más loca sea la petición, más gloria traerás al nombre de Dios. Más Dios impactará en esta tierra. Más Dios impactará, más Dios hará. ¿Sabe? Hoy es día de que te animes, deshazte de esos prejuicios, de esos paradigmas, de esos modelos de oración, de esas preconcebidas ideas, de esas leyes infranqueables, de esa lógica, y preséntate delante del Señor. Ya no recibas más el engaño a que te ha tenido sometido el enemigo, de que a nadie le importas. Le importas al Señor. Él entregó a su Hijo por ti. Quizás el enemigo te ha dicho: eso Dios no te escucha. Hoy yo te digo con todo mi corazón, Dios sí te escucha y está esperando escuchar tu voz. Quizás tú crees que Dios está muy lejano para ti, que es inalcanzable. Hoy está delante de ti. Hoy está delante de ti. Quiero que recuerdes algunas cositas. Hermano mío, me acuerdo de Ana. Inconcebible, esta mujer estéril se atrevió a pedirle al Señor un hijo. Dios se lo dio. Dios se lo dio. Quizás, mi amado hermano, puedas recordar de Ezequías. Oigas, había determinado morir Ezequías de una enfermedad, y sin embargo él clama delante de Dios. El Señor le concedió 15 años más de vida. Quizás recordarás de Jabes. Jabes era el más ilustre entre sus hermanos, porque se atrevió a pedir. Viendo que había nacido en angustia, en dolor, de que no era digno, de que no tenía cómo, se atrevió a pedirle al Señor. Corrió el riesgo y le pidió al Señor que lo bendijera. Y puedes encontrar su historia allí en Crónicas, y verás que dice la Escritura que Dios le concedió lo que Jabes pidió. Tenemos incontables oportunidades en que Dios, contra todo pronóstico, Dios contesta que sí. Por eso, mi amado hermano, yo quiero cerrar esta enseñanza con una orden de Dios, porque así la veo yo. Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo número 33, el versículo 3, que ese es el teléfono directo de Dios. Allí dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ana se atrevió, Ezequías se atrevió, Jabes se atrevió, las hijas de Zelofejad se atrevieron, y Dios les dijo que sí. ¿Qué tienes tú para pedirle al Señor hoy? Porque hoy es el día en que el Señor te dice que sí. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor Dios de los cielos, todopoderoso eres, Dios. Te alabamos y te bendecimos porque reconocemos tu misericordia, Señor. Tu gran misericordia, Dios. Y hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Quizás sea una locura lo que estamos pidiendo, Señor. Quizás sea algo ilógico, Dios. Quizás sea tan descomunalmente grande, Señor, que Padre, que nadie se atreve. Pero nosotros sí, Señor. Que ensanches, Señor, nuestro territorio, que nos bendigas, que nos sanes contra esas enfermedades terribles, Dios. Que cambies esos diagnósticos que nadie cambiará, que transformes las leyes de este país, Señor. Padre mío, que los recursos
recursos de las multinacionales puestos al servicio de tus hijos, Dios. Yo no sé, Señor, lo que tú has puesto en el corazón de cada uno de tus hijos, pero hoy, Señor, los presentamos delante de ti. Y hermano mío, yo te pido que hoy levantes esa oración, esa petición delante de Dios, porque hoy el Señor está diciendo que sí. Hoy el Señor está accediendo a tu necesidad, a tu petición. Hoy el Señor está siendo engrandecido delante de su pueblo al conceder las peticiones, Señor, que solamente se le hacen al Dios Todopoderoso. Padre, muchas gracias. Muchas gracias que tú bendices a tus hijos. Muchas gracias que le das un crecimiento a la iglesia, Señor. Que añades a ella cada día a los que han de ser salvos, Señor. Padre, que abres espacio delante de nosotros. Padre mío, muchas gracias que hoy contamos con el recurso, Padre, inagotable y eterno, que es tu poder, pero que es tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos míos, que el Señor les bendiga y atrévete a pedir lo que nadie pediría. Bendiciones.